Y aquí estamos de nuevo con esa sección de macro en una lección. Como siempre, les habla José Basagoiti y vamos a repasar detalles importantes del ciclo económico para tratar de entender lo que pasa en la economía y cómo afecta estos a los mercados. Empezamos con la primera de las diapositivas, aquí la tenéis. Vamos hacia Italia, porque se quejaba precisamente ayer Meloni, la actual presidenta, de la actuación del BCE. Fijaros cómo... bueno, de que sigan subiendo tipos de interés, ahí lo tenéis, los tipos de los repo rate, ¿no? Cómo siguen subiendo y cómo anuncia todavía más subidas Christine Lagarde, mientras la deuda del gobierno de Italia alcanza nuevos máximos. Es curioso, ¿no? Es una economía ahora mismo que sobrepasa el 150 sobre PIB. Es normal que se queje ahora mismo Meloni, porque evidentemente altos tipos hacen mucho daño al gobierno, ¿no? Que se tiene que refinanciar a altos costes y por tanto dedicar más parte de su presupuesto simplemente a pagar intereses de la deuda, ¿no? Pero bueno, ¿realmente la culpa es del Banco Central Europeo o la culpa, no digo que sea de Meloni, sino de los anteriores gobiernos de Italia que han endeudado al país de una forma brutal? Claro, ¿qué pasa? ¿Que solo podemos existir en esta sociedad con unas tasas de tipo cero para que los gobiernos puedan subsistir y sigan endeudando a la sociedad y no quiebren por ello? ¿Qué pasa si hay tensiones inflacionistas? Tenemos que ser los ciudadanos los que vía y agradación de esos ahorros paguemos el despilfarro de los políticos. Meloni, no, la culpa no es de Christine Lagarde en este caso, o no fue antes de Mario Draghi, no ha sido del Banco Central Europeo, en particular, hablando de este caso, y desde luego no ha sido de la subida de tasas de interés o de la normalización de la política monetaria. Lo raro era precisamente estar en tipos nominales negativos. Es un antieconómico. Lo he dicho antes, es cobrar por ahorrar, eso no es lo habitual, no puede ser la norma. Lo normal es tener tasas de interés como estamos teniendo ahora mismo y sobre todo, y más con más razón, si tenemos tensiones inflacionistas con el IPC Core aún por encima del 6% en la zona euro. ¿Cómo no vas a seguir subiendo tipos de interés? En este caso tengo que estar de acuerdo con Christine Lagarde y no con la presidenta de Italia, que se quejaba, ¿no? De forma muy llamativa y vociferante, de que ya no hacía falta subir más tipos de interés porque, bueno, estábamos en un proceso muy complicado a nivel de crecimiento, a las puertas de una recesión y era una auténtica salvajada seguir subiendo tipos. Bueno, quizá no haga tanta falta mucho más subidas de tipos, pero desde luego no bajadas. Tenemos que tratar de normalizar un entorno en el que los gobiernos, los países podamos subsistir con tipos del 2, 3, 4%, que no es nada raro, es lo más normal en la historia. Insisto, lo que fue anormal es ese entorno de zombificación económica derivada de los tipos cero, incluso negativos, básicamente cobrar por ahorrar, es decir, los gobiernos se financiaban, o sea, emitían deuda y además cobraban por ello, es algo surrealista, ¿no? Bueno, así hemos vivido en la época de la gran moderación, ahora no estamos endureciendo, estamos normalizando, por lo tanto, cuidado además porque... además, ¿y por qué hablo de Italia? Esto es un poco extrapolable también al resto de países del sur, ¿no? Que viven con problemas altos de deuda, pero Italia en particular es muy peligroso porque no olvidemos que los bonos italianos se utilizan como colateral en todo el sistema de repos. Por eso quería poner Italia y por eso sabe que Meloni tiene cierta voz a la hora de quejarse. Le hacen mucho caso a Italia porque el colateral que se usa en toda la fontanería europea son los bonos italianos. Si se dispara prima de riesgo en Italia y se empieza a poner en duda la solvencia del país italiano, se puede venir abajo, insisto, todo el sistema de financiación europeo, todo el sistema de repos, que es el alma, el corazón, repito, de toda la financiación o liquidez de Europa. Por eso es tan importante mantener deprimida la prima de riesgo con Italia y el BCE tiene que actuar comprando los bonos que emite el gobierno, creando esa demanda artificial, digamos, de esa manera, ¿no? Pero es muy preocupante cómo ha secuestrado, en este caso el gobierno de Italia, al Banco Central Europeo, pero cómo en general los gobiernos han secuestrado el papel, el rol del Banco Central cuando deberían mantener independencia. Es fundamental que no se nacionalice la moneda. No estamos ya, por desgracia, en esa situación y lo estamos viendo, esas quejas de los diferentes gobiernos que se toman muy en serio en el seno del BCE. El último, Italia, aquí lo veis, marcando nuevos máximos en su deuda y quejándose de unas tasas normales de tipos de interés. Surrealista, pero así es la época que nos ha tocado vivir. Vamos con la siguiente diapositiva. Seguimos avanzando en esta sección macro. Vamos a poner aquí en pantalla. Fijaros, aquí lo tenéis, lo ponemos en grande para que veáis bien.
mantenemos Europa, y ya os miro la M2, en este caso, el agregado monetario M2 en la zona euro y la inflación. Como la M2 está en zona de contracción, está cayendo a niveles históricos y es muy normal que esto empuje en próximos meses a la inflación a niveles del 2%, como busca el propio BCE, o incluso a la deflación si esto continúa así. La M2 es el indicador adelantado desde mi punto de vista más fiel, más noble que existe para medir la economía. Los bancos, el sector bancario ha cortado el grifo del crédito. Se está destruyendo dinero ahora mismo. Es muy preocupante. Se está destruyendo dinero y eso tiene un impacto directo en la salud económica de los países. Menos medios de pago, evidentemente constringen la liquidez y generan muchos problemas, ¿no? M1 y M2, que son agregados monetarios. M1, ya sabéis, básicamente son billetes, monedas y depósitos a la vista. M2 incluye depósitos a plazo también. Son básicamente agregados que miden dinero en circulación, dinero contante y sonante, y como digo, estamos en fase de contracción. ¿Quién crea el dinero? Los bancos comerciales. Los bancos comerciales, debido a los problemas que han tenido, tensionamiento y estos eventos crediticios que han existido, pues evidentemente se han tomado una postura más conservadora y ya no prestan tanto, han cortado el grifo del crédito, y esto en una economía que funciona con deuda evidentemente es una noticia terrible. Por lo tanto, si M2 cae, es directamente proporcional o equivalente a que vamos a ver una recesión. De hecho, ya estamos en recesión en Europa y lo que quiero decir es que para mí es el indicador, el crédito siempre es el indicador que mejor refleja todo, el indicador adelantado que mejor refleja. No olvidemos que aquí tenemos Europa, pero en Estados Unidos también está cayendo los agregados y están en fase de contracción, es decir, estamos en deflación monetaria. Por lo tanto, Estados Unidos, si nada lo remedia, esto no cambia, también va a caer en una recesión. Es que no me cabe ninguna duda, firmo en piedra esto que estoy diciendo. Estamos en julio del año 2023 y esto va a quedar grabado. Como economista, si no es que no entiendo de economía ni me puedo dedicar a la cocina a otra cosa, pero desde luego, si seguimos con estos niveles de deflación monetaria, es muy difícil, prácticamente imposible, que la economía no caiga en recesión. La economía vive del crédito. Si no fluye el crédito, no fluye la actividad. Es así de simple, ¿no? Y aquí lo veis, evidentemente, a nivel de inflación también es directo. Cae la M2, caerá la inflación. No me cabe ninguna duda. Y aquí sí, quizá, respecto a lo anterior, tiene cierto sentido Meloni, en el que no debe quedar mucha más subida de tipos de interés, pero es lamentable que los países ya no puedan subsistir con entornos del 3-4% de tipos. Esto deja claro la tremenda adicción que se ha tenido a la deuda y la trampa en la que están cayendo la trampa de deuda en la que están cayendo los países, ¿no? Brutal el callejón al que estamos llegando. Vamos con la siguiente diapositiva. Seguimos avanzando en esta sección macro, repasando el ciclo. Vamos ya a nivel bursátil, fijaros, Wall Street. Estamos ante el bear market, si es que consideráis que seguimos en un bear market, como yo lo considero. Creo que estamos en una gran onda B dentro de una corrección ABC, por lo tanto aún queda corrección en el S&P 500 y en el Nasdaq. Estaríamos, por tanto, ante el bear market o mercado bajista de más duración de la historia, el más largo o el más extenso en tiempo de la historia. Esto es curioso, el mercado evidentemente va marcando nuevas pautas, pero fijaros, ya son muchos días. Ahí comparamos con la corrección del 29, la corrección del 2000, la de los 80, la de los 70, la del 2008. En duración, siempre hay que medir tanto los segmentos tendenciales como las correcciones en precio y tiempo. El tiempo es una variable fundamental a la hora de analizar los mercados. Bueno, estaríamos ahora mismo, si consideráis como yo que seguimos en mercado bajista o en fase correctiva, como queráis llamarlo, estaríamos a punto, ya marcando la corrección más extensa en tiempo de la historia, Claro, esto es en función de cómo se mida, evidentemente un bear market, ¿no? Yo insisto, ya lo hemos visto en Trading Pro, el S&P 500 es muy sencillo, ha hecho la gran onda, estamos haciendo un bull run ahora en forma de B y a priori seguimos esperando en Trading Pro que le quede la onda C, por lo tanto que extienda esta gran corrección. No digo que vayamos a marcar nuevos mínimos, pero sí lateralizar durante más tiempo. A eso yo le llamo corrección o mercado bajista, no es un mercado alcista, desde luego, ¿no? Así que en función de cómo hayan medido evidentemente pasados mercados bajistas, pero desde luego estamos ante un mercado excepcionalmente largo en tiempo, y yo insisto que a mucha gente toma este gráfico como para decir que es muy difícil que continúe el mercado bajista. A mí no me cambia la opinión, me mantengo firme y seguimos apostando con dinero. Estamos poniendo dinero detrás de las ideas, ya lo sabéis, skin in the game, a esa gran onda C que esperamos en próximos meses, por lo tanto, extensión de este bear market. Vamos con la siguiente, pero curioso, vamos con el siguiente gráfico.
El cuarto, lo ponemos en grande como siempre, ahí lo tenéis, IPC de España, noticia pues prácticamente de los últimos tiempos. Fijaos cómo cae por debajo del 2%, la subyacente se mantiene enquistada en el 5,9%, amarilla subyacente, roja la inflación general, que es la que excluye. La inflación core excluye, sabéis, la energía y los alimentos no elaborados, por lo tanto es mucho más plana, ¿no? Sin embargo, la inflación general, la línea roja, pegó una subida muy fuerte debido sobre todo al disparo del precio del gas y también del petróleo, y debido a la fuerte desinflación que hemos tenido en los activos energéticos o commodities energéticas, ahora ha caído muy de golpe. Si tuvimos una subida exacerbada y luego una caída muy pronunciada, pues eso quizás siempre refleje mejor los niveles de precios, la inflación core, que es la que excluye estas partes más volátiles de la cesta, ¿no? Energía y alimentos. De hecho, los bancos centrales han dejado muy claro que el objetivo no es tanto vencer a la inflación general, sino sobre todo a la inflación subyacente, que como veis está enquistada. Por eso, cuidado, ahora mismo hay mucha euforia en España, porque estamos llegando a ese objetivo del 2%, ya se ha llegado, pero solo en la inflación general, no en la core. Y es que hay muchos medios que se olvidan de hablar de la inflación subyacente. Claro, muestran lo que quieren solo, ¿no? La mitad de la fotografía, pero se ha cronificado, que esto es lo preocupante. Cristina Lagarde ha sido muy directa en esto. El objetivo no es la inflación general, sino sobre todo la inflación subyacente, que esa llegue al 2%. Y como veis, esa lucha no es tan sencilla. Ahí se anclan las expectativas, como está sucediendo, y no cae de la misma manera. Aún así, todo hay que decirlo, no es mala noticia que la inflación general, que evidentemente es la inflación del mes de... un dato de 1,9, está comparando el mes de junio de 2023 con el mes de julio de 2022. En términos interanuales es como se compara, y en junio de 2022 había una fuerte subida de los combustibles, y por eso el efecto base hace que ahora tengamos un efecto, un dato, una cifra positiva, ¿no? Pero realmente, repito, que no es tan importante, insisto, el propio efecto base, sino la tendencia que sigue, ¿no? Y eso yo miraría mucho más la inflación core, que de momento sigue cronificada, y por lo tanto hay que seguir luchando. Desde mi punto de vista hay que seguir luchando, o por lo menos mantener en cierto tiempo los tipos altos para volver al objetivo, porque no olvidemos errores que se han cometido en el pasado. Si no apagamos bien las brasas de la inflación, existen muchos riesgos de que se vuelvan a prender y tengamos segundas olas como la que tuvimos ya en el año 2021. Así que entiendo la postura de los bancos centrales de seguir siendo duros, no de endurecer más, pero por lo menos mantener hasta determinar un tiempo en terreno alto. Ahora sí, si queremos ser positivos, lo podemos ser, pero cuidado, expliquemos las cosas bien. La inflación hay que medirla siempre en acumulado. Bien, a pesar de que ahora esté en el objetivo del Banco Central, toda la inflación que hemos tenido años 2021, 2022, ¿quién nos la devuelve? Esa pérdida de poder adquisitivo ya nadie no la vamos a recuperar. Es un empobrecimiento que no se nos va a devolver, que lo hemos sufrido y parece de que no se habla. El que no haya sabido protegerse de la inflación, que no ha podido ser evidentemente ni con bancos que no han ofrecido interés, ni con deuda, que tampoco, la represión financiera es imposible, y con bolsas tampoco, ha sido muy complicado, ha habido que hilar muy fino, ¿no?, entre largos y cortos, ha sido muy complicado protegerse en este ciclo, ha perdido poder adquisitivo. Vamos a verlo además en acumulado en la siguiente diapositiva, fijaros, porque es como hay que mirar siempre la inflación, no la cifra actual, sino esto. Esto es lo que se está degradando, además lo pongo con el billete, que creo que queda muy claro, lo que se degrada el euro desde su nacimiento. Ya cuando antes teníamos 100 euros, ahora mismo esos 100 euros valen menos de 70. Esto es lo que daña la inflación, lo que va comiendo el billete. Si nosotros no sabemos invertir, no sabemos protegernos de este impuesto invisible, fijaros, esto es la pérdida de poder adquisitivo que vamos teniendo. Así se mide la inflación, en acumulado. De nada nos vale decir que ahora está en 1,9 o que el próximo mes estará en tal y cual. Son cifras realmente que dicen poco. Lo realmente importante para mí la inflación siempre es en acumulado. ¿Qué pérdida de poder adquisitivo hemos tenido en los 4 años, en los últimos 5, en los últimos 10, en los últimos 20, que es lo que muestro en la fotografía? Quien no invierta, quien no se proteja, fijaros cómo va degradando sus ahorros. Creo que esta imagen se representa muy bien y denota una vez más la importancia de la educación financiera y el tremendo coste de no estar invertido. Vamos con la siguiente diapositiva, vamos a ir cerrando ya con política monetaria. Fijaros, estos son el programa BPFP, ¿no? El BTFP, el programa, ya sabéis, la ventanilla de descuento extraordinaria que abrió la Fed cuando quebró Silicon Valley Bank. Esta ventanilla que otorga liquidez a los bancos, básicamente vía repos. Lo que hace la Reserva Federal es, les da reservas o liquidez a los bancos a cambio de colateral.
sobre todo bonos del Estado, que, ojo, no los valoran a precio real, sino a precio nominal. Es un subsidio, básicamente, que hace la banca central a los bancos, ¿vale? Para, bueno, quitarle los problemas de liquidez. Funcionó muy bien, no deja de ser un rescate, pero bueno, es una medida excepcional de emergencia que funcionó muy bien. Y lo curioso es que esa ventanilla se abrió a priori para ese evento de liquidez que hubo en marzo de este año, pero sigue marcando nuevos récords y los bancos siguen acudiendo a la ventanilla BTFP, es decir, siguen necesitando liquidez de la banca central a cambio de sus bonos. ¿Por qué? Porque sigue habiendo huida de depósitos y por tanto necesitan financiarse, necesitan liquidez y bueno, es brutal, es un ejemplo claro de que no ha pasado aún el problema de los bancos, que siguen levantando la mano de, oye, yo tengo problemas y por eso acudo a esta ventanilla. Si no tuviera problemas, esta ventanilla, es verdad que la banca central ofrece liquidez a los bancos, pero a cambio de un interés alto. Por lo tanto, si tienen que recurrir a esta ventanilla es que siguen teniendo problemas graves, es decir, huida de depósitos claro, no pueden hacer frente a esas retiradas de depósitos porque tienen su activo congelado a largo plazo. Por lo tanto, tienen que dar ese activo y líquido a la Reserva Federal a cambio de reservas. Y sigue marcando nuevos récords, es tremendo, ¿no? Lo del programa, pero bueno, básicamente es un programa que inyecta liquidez al mercado y esto es muy bueno para las bolsas. Pero cuidado, no es un programa estructural. No es un programa estructural, es un programa de préstamos a muy corto plazo. Además, la mayoría de estos préstamos son a 15 días, es decir, la Reserva Federal da liquidez al banco, pero a cambio de colateral, pero esa posición se deshace a los 15 días. La liquidez vuelve al Banco Central y el colateral vuelve al banco. Por lo tanto, se va inyectando liquidez, pero se deshace. Se inyecta, se deshace, se inyecta, se deshace, se inyecta, se deshace. No es un programa de QE, ni mucho menos, que son compras estructurales. Estos son préstamos. El BTFP son préstamos. Es una diferencia muy importante, pero desde luego a muy corto plazo sí que está disminuyendo los efectos en los mercados del QT. No olvidemos que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo están en proceso de reducción de balance, están drenando liquidez. Y esto es deflacionista para los mercados financieros, es bajista, directamente bajista para los mercados. ¿Qué pasa? Que este programa de emergencia de la Reserva Federal a corto plazo está como parcheando, por decirlo de alguna manera, esos efectos del QT. Bien, con esos préstamos, esos repos a muy corto plazo. Por tanto, esa reducción de balance, que debería ser, insisto, muy bajista para el S&P 500, muy bajista para el Nasdaq, por estos programas excepcionales, cuidado, se está manteniendo, se está más o menos manteniendo. Y cuidado, porque vamos con la siguiente imagen, otra de las razones por la que este proceso de QT se ha parcheado en primer lugar por este programa de BTFP, esta ventanilla de descuento excepcional que solo dura un año de la Federal. Y vamos con la siguiente imagen, vais a ver los repos inversos, también como gracias a la disminución de los repos inversos, vamos a ver si lo ponemos en pantalla para que lo podáis ver, gracias a la disminución de los repos inversos, aquí lo tenéis, fijaos como ya están cayendo un poco los repos inversos, también se está inyectando liquidez al mercado. Los repos inversos básicamente es una forma de congelar liquidez en la banca central. Los fondos de mercado monetario básicamente son fondos de inversión que cogen dinero de sus clientes y lo invierten en letras a muy corto plazo, activos muy seguros, fondo monetario, creo que todos alguna vez hemos invertido en alguno, pues ¿qué hacen? Sacan liquidez del mercado y lo invierten en letras del tesoro, en letra comercial, a muy corto plazo, ¿vale? Son activos, son fondos muy líquidos, ¿no? Para que el cliente pueda retirar y no tenga muchos riesgos, para perfiles muy conservadores, evidentemente, ¿no? Y de liquidez. ¿Qué pasa? Que en todo este proceso, como ha habido poco colateral en la economía, porque había, por ejemplo, ese techo de deuda y no se podían emitir nuevas letras, entonces, ¿qué hacían los fondos de mercado monetario? Acudir a los repos inversos. Esto es, cogían la liquidez de sus clientes y lo congelaban en la banca central, que les daba un interés a cambio. Los repos inversos son un poquito como, ¿sabéis cómo funciona? Entiendo un poco el sistema bancario. Por ejemplo, si un banco tiene reservas que no presta, en vez de dejarlas en su balance, las deposita en la banca central a cambio de un interés. Se llama la facilidad de depósito. La banca central lo que hace es, para querer que no presten los bancos, sube el interés que pagan por las reservas. Entonces los bancos están incentivados a no prestar, porque ¿para qué van a prestar si congelándolo, dejándolo en la banca central, reciben más interés? Y así consigue la banca central que el sectorial bancario no preste, por ejemplo, para luchar contra la inflación. Sin embargo, ¿qué puede hacer? Bajar ese interés que paga por las reservas para que
no incentivar a los bancos a congelar las banca central y que lo presten. Entonces, con esa facilidad de depósito, lo que hace la banca central es incentivar o no a los bancos a prestar, y con eso van controlando la inflación a través de la banca comercial, que al fin y al cabo es la que crea dinero, ¿no? Entonces, como los fondos de mercado monetario no tienen en cuenta la banca central, si necesitan o si quieren recibir ese interés por apalancar, congelar dinero en la banca central, lo hacen a través de los repos inversos, ¿no? Que básicamente drenan liquidez del sistema. Los repos inversos drenan liquidez. Bueno, ahora están cayendo los repos inversos. ¿Por qué? Porque los fondos de mercado monetario ya sí tienen colateral, ya está emitiendo muchos bonos nuevos el Tesoro, y por lo tanto van directamente a comprarlos y no necesitan a la banca central, y están por lo tanto inyectando liquidez en la economía. Entonces tenemos dos herramientas ahora de liquidez: el programa BTFP y la caída de los repos inverso. Estas dos circunstancias están haciendo o parcheando el efecto del QT. Sabemos que la liquidez es la variable más importante de largo para los mercados. Hay una correlación prácticamente del 95%. Si hay liquidez en la economía, suben los mercados. ¿Por qué? Porque los bancos tienen reservas y pueden prestar o invertir. Entonces hay una relación muy buena. Si cae la liquidez, caen los mercados. Entonces, en este proceso de QT, a priori hubiera sido totalmente bajista para los mercados, pero estas dos circunstancias que he explicado, espero no haber sido muy técnico, están parcheando el drenaje de liquidez de la banca central y están evitando los efectos del QT. Por eso estamos viendo ciertos rebotes en bolsas. Es la explicación. Realmente muchas veces nos metemos en profundidad con fundamentos, pero lo más importante de todo, insisto, son la liquidez. Y es importante entender la fondería de mercado. Sé que es complejo, sé que es técnico, pero lo digo siempre: para aprender a correr, primero hay que saber andar, y os queremos enseñar a andar con estas secciones, evidentemente, de macroeconomía, fontanería monetaria. Hay poco contenido en castellano que lo explique. Queremos ser, evidentemente, en Trading Pro uno de ellos. Programa BTFP y la caída de repos inversos están inyectando de forma temporal, eso sí, liquidez a la economía, y esto está impulsando el bull run de los mercados. Pero no olvidemos que si el QT sigue, y Powell ha dicho que seguirá, estos efectos temporales se deshacerán y volveremos a tener problemas de liquidez que afectarán, sin lugar a dudas, a los mercados vía ajuste del precio. Con esto cerramos. Un saludo y, como siempre, un placer esta sección macroeconómica. Chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos las noticias que mueven el mercado.